Buenas tardes, yo soy Jorge Luis Muñoz Alvarado y el día de hoy pues les daré una breve exposición sobre el fármaco conocido como pues omeprazol, el cual es un medicamento utilizado para reducir el ácido del estómago, por lo cual este se emplea cuando se trata a un paciente con una afección o una enfermedad pues que básicamente está estrechamente relacionada con la producción de ácido estomacal y pues su repercusión sobre la misma. Entre sus principales indicaciones, o sea, es decir, cuando vamos a ocupar este fármaco, se encuentra, por ejemplo, una úlcera gástrica o duodenal, la cual pues básicamente es una lesión en la úlcera gástrica es una lesión pero en el estómago y la úlcera duodenal es una lesión pero pues en el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre ambas. Y el omeprazol se utiliza en ambas para disminuir la producción de ácido y por lo tanto favorecer la recuperación de dicha úlcera al no ser tan corrosiva para dicha lesión. También se encuentra, por ejemplo, la enfermedad de reflujo esofágico, la cual también es conocida como ERGE, en la cual lo mismo se disminuye el nivel de ácido estomacal para tratar de disminuir la erosión que genera dicha enfermedad. También tenemos, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison. Bueno, es un síndrome en el cual, pues básicamente se genera, o sea, se produce más ácido de estomacal del que necesitamos. Entonces, pues básicamente el omeprazol ayuda a controlar dicha cantidad de ácido estomacal. Y por último, pues también tenemos la prevención de úlceras indicadas, bueno, para pacientes que tienen AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ya que los pacientes que ocupan AINES prolongadamente suelen pues presentar más predisponibilidad a sufrir alguna úlcera gástrica, ¿no? Entre sus contraindicaciones, es decir, cuando no se va a aplicar el omeprazol, se encuentra, por ejemplo, el embarazo y lactancia, ya que su uso en embarazadas debe estar a consideración de un especialista. También, por ejemplo, alergias, que un paciente con omeprazol, si ya presentó alergias previamente, pues obviamente no se le va a administrar, sino pues una reacción anafiláctica. Y también tenemos, por ejemplo, enfermedades hepáticas, ya que pues estos pacientes sí debemos de considerarlos más a la hora de utilizar ciertos fármacos, por ejemplo el omeprazol. Y también las interacciones medicamentosas, las cuales pues el omeprazol con otro tipo de medicamentos hace que la efectividad de uno o ambos se vea disminuida y por lo tanto no se va a lograr el efecto pues deseado. Entonces, esto sería lo principal en las contraindicaciones. Ya después tenemos la posología y administración, que es básicamente qué tanto se va a administrar de omeprazol. La administración de omeprazol se encuentra de dos maneras, oral y intravenosa, ¿ok? Esto depende meramente de su presentación, pero pues es el mismo fármaco y el mismo efecto, ¿ok? La diferencia es en su posología, ya que pues en adultos usualmente se utiliza desde 10 a 40 miligramos diarios, ¿ok? Y esto ya es muy a consideración del médico tratante y pues básicamente también de la patología que esté sufriendo el paciente. Entonces, pues esto es a consideración, pero usualmente es de 10 a 40 miligramos diarios. También encontramos en los niños es más complicado ya que el especialista tiene que calcular su dosis en base a su, ahora sí, a su talla y a su peso. Entonces, pues eso es más que nada consideración del médico tratante. Y también encontramos la farmacocinética del omeprazol, la cual encontramos cuatro fases: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Ok, en la absorción, esta va a suceder cuando el omeprazol entra a nuestro cuerpo. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el omeprazol vía oral. Entonces, al momento de que nosotros lo tomamos, el omeprazol se absorbe, o sea, el omeprazol ingresa a nuestro cuerpo y ahí es cuando pues se absorbe, ¿no? Entonces, después tenemos la distribución, la cual es en donde el omeprazol directamente ya entra a nuestro
sistema circulatorio y se irriga en todo el cuerpo, ¿no? Bueno, genera su efecto deseado. Después tenemos el metabolismo, donde el omeprazol pues ya se inactiva o se vuelve en sustancias inactivas, indefensas, en el hígado principalmente, y este se excreta, que pues ya vamos a la excreción, la última fase, se excreta principalmente en los riñones y sale del organismo a través de la orina. El resto pues es a través de las heces. Usualmente es un 80% en la orina y un 20% en las heces. Es una consideración, ya puede variar. Después tenemos la farmacodinamia del omeprazol, es decir, este se puede considerar pues principalmente en tres fases, que es la inhibición de la bomba de protones, la activación en el medio ácido y después tenemos el efecto fisiológico, me parece. Bueno, en la inhibición de la bomba de protones encontramos que el omeprazol pues actúa como inhibidor de esta, actuando pues en las células, ¿cómo decirlo? Las células parietales del estómago, donde pues esto ayuda a reducir pues considerablemente pues, que es su efecto, pero entonces el omeprazol llega a actuar en dichas células. Después tenemos la activación en el medio ácido, ya que pues en el ambiente ácido del estómago, con el ácido estomacal, el omeprazol se convierte en su forma activa, la cual sería la sulfenamida tetracíclica, me parece, la cual se unen irreversiblemente, es decir, esto no, o sea, no hay vuelta atrás, se une pues con la bomba de protones y ya después nos da la última fase, que son los efectos fisiológicos, los cuales pues es disminuir el ácido estomacal, ¿no? Ya para pues tratar dicha enfermedad. Después tenemos las reacciones adversas. Mira, las reacciones adversas es algo que puede suceder después de administrar el omeprazol, ya viendo cómo reacciona el organismo al medicamento, por ejemplo, el dolor de cabeza, las náuseas, la diarrea, el dolor abdominal y hay muchas más, porque estas son las principales, pero recordemos que cada usuario y el cuerpo de cada persona es distinto, entonces no tenemos una certeza real de si estas se van a aplicar a todas las personas o no. Por ejemplo, en un paciente se puede presentar nada más la diarrea. En otro puede ser, no puede tener reacciones adversas, es decir, va a estar joya, normal. Y en otro puede presentar los cuatro, o dolor de cabeza, diarrea, náuseas, dolor abdominal. Y en otro puede presentar hasta más, porque pues realmente no tenemos la certeza de cómo va a reaccionar el organismo ante el omeprazol. Después tenemos las consideraciones especiales o también conocidas como pues recomendaciones secundarias, las cuales pues es el monitoreo para revisar cómo está reaccionando nuestro usuario ante la administración del fármaco o el omeprazol. También tenemos el embarazo, ya que pues ahí sí tenemos que pensarle un poquito más para administrar omeprazol, como ya lo mencioné antes, a una embarazada, hasta una puérpera. También tenemos la lactancia, como lo mencioné, a una puérpera, ya que pues es que no se recomienda el uso, pero está muy a consideración del especialista tratante, ¿ok? Para ver si pues se puede hacer una excepción en una embarazada o una puérpera, pero lo recomendable es que no haya administración cuando un usuario está pues en este estado. Y también tenemos las interacciones medicamentosas que ya les mencioné antes. Hay unos medicamentos con los cuales el omeprazol pues no se mezcla porque disminuye la efectividad de uno o ambos. Entonces no tiene caso, ya que pues no vamos a lograr el efecto deseado. Y pues por conclusión, y una vez revisando todos los puntos expuestos, podemos llegar a la conclusión de que el omeprazol es un fármaco muy útil que se utiliza para tratar pues las condiciones o patologías que tienen que ver con la producción de ácido estomacal, entonces gastroesofágicas hasta el duodeno, o sea, intestinales. Entonces, el omeprazol ayuda para estas condiciones, pero también tenemos que tener cierta consideración con este, es decir, o sea, cómo lo vamos a administrar, a quién y en qué dosis. Y esto sí es muy delicado, ya que pues si no podemos tanto desde generar una reacción adversa como el dolor de cabeza
hasta una reacción anafiláctica, si no comprobamos que nuestro paciente no es alérgico. Entonces, eso sería todo. Agradezco mucho su atención y me despido.